¿Se imagina los secretos que esconden las arenas de Egipto? Del enigmático santuario del halcón sin cabeza que revela las prácticas religiosas híbridas de la Mancha, al asombroso descubrimiento de más de 800 tumbas en Lisht que arrojan luz sobre el Reino Medio de Egipto. Estos son algunos de los misteriosos descubrimientos de Egipto que han conmocionado al mundo entero, y en este vídeo exploraremos 15 de ellas. Quince. Libro de los Muertos. ¿Qué secretos esconde el antiguo libro de los muertos egipcio? Es posible que pronto se responda a esta pregunta, ya que los arqueólogos han descubierto un raro papiro completo de esta colección de conjuros y oraciones. El papiro se encontró dentro de un ataúd en Saqqara, una vasta necrópolis cerca de El Cairo. El papiro mide 15 metros de largo y data de hace más de 2000 años. Contiene secciones del libro de los muertos, que servía de guía a los difuntos para navegar por la otra vida y evitar los peligros del inframundo. El papiro también contiene coloridas ilustraciones de dioses y diosas como Anubis, Osiris y Isis. El descubrimiento se anunció el 14 de enero de 2024 durante un acto de celebración de los arqueólogos egipcios. Según Mustafa Waziri, el secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, se trata del primer papiro completo del libro de los muertos descubierto en Saqqara en más de un siglo. El papiro se encontró en una tumba al sur de la pirámide escalonada de Djoser, la pirámide más antigua de Egipto. El papiro pertenece a una persona llamada Hekashipes, que vivió durante el periodo tardío del Antiguo Egipto, entre 712 a.C. y 332 a.C. Su ataúd estaba decorado con oro y jeroglíficos, y su momia estaba envuelta en lino. El papiro se está traduciendo al árabe y se expondrá en un museo. 14. La joyería del meteorito. La joyería del meteorito. ¿Cómo obtenían hierro los antiguos egipcios miles de años antes de aprender a fundirlo? La respuesta puede estar en el cielo, ya que algunas de sus joyas estaban hechas de meteoritos. Un estudio reciente ha confirmado que una cuenta de hierro hallada en una tumba de hace 5 años fue elaborada a partir de una estrella caída. La cuenta formaba parte de un collar descubierto en 1911 en el cementerio de Gerza, a unas 40 millas al sur de El Cairo. El collar data de entre el 3350 a.C. y el 3600 a.C., lo que la convierte en uno de los ejemplos más antiguos del uso del hierro en Egipto. La cuenta tiene forma de tubo y mide unos 2 centímetros. El origen de la cuenta fue un misterio durante mucho tiempo. En 1928, investigadores descubrieron que el hierro tenía un alto contenido en níquel, lo que es típico de los meteoritos. Sin embargo, en la década de 1980, algunos estudiosos argumentaron que el níquel podría haberse añadido durante un proceso de fundición, lo que implicaría que los egipcios tenían algún conocimiento de la metalurgia del hierro. Para zanjar el debate, un equipo de científicos utilizó una técnica no invasiva llamada fluorescencia de rayos X para analizar la composición química de la perla. Descubrieron que la cuenta coincidía con la firma de un tipo específico de meteorito llamado IAB, que tiene una proporción distintiva de cobalto, fósforo y germanio. El equipo también examinó la microestructura de la perla y descubrió que había sido moldeado a martillazos a partir de un fragmento de meteorito. ¿Qué nos dice este descubrimiento sobre los antiguos egipcios? El descubrimiento demuestra que los antiguos egipcios valoraban los meteoritos como fuente de metales raros y preciosos. También poseían notables habilidades para trabajar con un material tan duro y quebradizo. 13. Estatua giratoria de Nebsanu. ¿Es una maldición o una coincidencia? Una estatua de un antiguo oficial egipcio ha estado girando misteriosamente sobre sí misma en el Museo de Manchester. La estatua, que tiene unos 4000 años, se encontró en la tumba de una momia y lleva 80 años en el museo. Un tipo de piedra que contiene trazas de hierro. Mide unos 15 centímetros y representa a un hombre llamado Nebsanu, que probablemente era sacerdote o escriba. La estatua era una ofrenda a Osiris, el dios de los muertos y del inframundo.
El extraño fenómeno fue advertido por el conservador del museo, Precio Campbell, que vio que la estatua se había dado la vuelta en su vitrina. Instaló una cámara time-lapse para grabar el movimiento de la estatua durante una semana. El vídeo mostraba que la estatua giraba lentamente durante el día, pero permaneció inmóvil durante la noche. Ninguno de los demás objetos del maletín se movió en absoluto. ¿Cuál podría ser la explicación de esta extraña rotación? Algunos sugirieron que se trataba de una fuerza sobrenatural, como la maldición de los faraones, que se creía que traía mala suerte a quien perturbara las tumbas de los antiguos reyes. Otros propusieron una razón más científica, como la vibración del tráfico o los visitantes del exterior, lo que podría provocar el deslizamiento de la estatua sobre el estante de cristal. Sin embargo, ninguna de estas teorías es del todo convincente. La maldición de los faraones es un mito que carece de pruebas históricas. La teoría de la vibración no explica por qué la estatua solo se movía durante el día y por qué se detenía en un ángulo determinado. 12. Trofeos espantosos. ¿Qué harías si tuvieras que enfrentarte a la ira de un antiguo faraón egipcio? Podrías perder algo más que tu vida, como hicieron algunos desafortunados enemigos. Los arqueólogos han descubierto 12 manos cortadas enterradas en fosas a las afueras de un palacio en Egipto que data del año 1500 a.C. Las manos se encontraron en 2 fosas distintas, uno con 8 manos y el otro con 4. Se encontraban cerca de la antigua ciudad de Avaris, que era la capital de los Hyksos, una dinastía extranjera que gobernó el norte de Egipto durante aproximadamente un siglo. Las manos pertenecían a varones adultos y no presentaban signos de lesión o enfermedad. ¿Por qué les cortaron las manos y las enterraron? Según Julia Gresky, del Instituto Arqueológico Alemán, las fosas eran visibles desde la sala del trono del palacio, donde el faraón habría recibido las manos como trofeos. Los textos egipcios mencionan una práctica denominada oro de honor, en la que el faraón recompensaba a sus soldados con collares o colgantes de oro con forma de mosca por llevarle las manos de sus enemigos. Probablemente las manos se amputaban en un ritual tras matar o capturar a los enemigos. Once. El laberinto de Jawara. Imagina explorar un vasto complejo subterráneo con miles de habitaciones llenas de tesoros y secretos. Este era el laberinto de Jawara, una notable extensión de la pirámide de Amon-Em-At de Tur, uno de los faraones más poderosos del Reino Medio. El laberinto era una maravilla de la ingeniería y la arquitectura antiguas, pero también fue un misterio que ha desconcertado a los estudiosos durante siglos. ¿Cuál era el objetivo del laberinto de Jawara? El laberinto no era un laberinto, sino una serie de cámaras y pasillos que servían de templo mortuorio, un palacio real y una biblioteca. El laberinto se diseñó para proteger la tumba de Amenemhat el Tir y su familia, así como para exhibir su riqueza y poder. El laberinto era también un depósito de conocimientos, ya que contenía miles de pergaminos y artefactos de diversas culturas y civilizaciones. El laberinto fue descrito por el historiador griego Heródoto, que visitó Egipto en el siglo V a.C., quedó maravillado por el laberinto y afirmó que superaba a las pirámides en su esplendor y complejidad. Chiones. Momificación de cocodrilos. Cómo honraban los antiguos egipcios a los cocodrilos que adoraban como dioses. Un reciente descubrimiento de un alijo de cocodrilos momificados en una tumba de Qubat, el Hawa, un cementerio en la orilla occidental del Nilo, revela un método de conservación único y poco común. Los cocodrilos fueron momificados sin utilizar resina ni extraerles órganos, que son características comunes del proceso de momificación egipcio. Los cocodrilos fueron hallados en 2019 por un equipo de arqueólogos dirigido por Nathalie Decouper, de los Museos Reales de Arte e Historia de Bruselas. Fueron enterrados en 2 fosas dentro de una tumba que pertenecía a un alto funcionario llamado Yehutihotep, que vivió alrededor del siglo V a.C. Los cocodrilos formaban parte de una colección más amplia de momias de animales, incluidos los gatos, perros y aves que se ofrecían a los dioses o a los difuntos. ¿A qué se debía esta inusual técnica de momificación? Los investigadores sugieren que los cocodrilos fueron enterrados primero en fosas de arena en otro lugar,
donde sufrieron una desecación natural debido al clima seco. Luego fueron exhumados y transportados a Kubit el Hawa, donde los envolvían en lino y los colocaban en las fosas. 9. El deslumbrante Atón. ¿Cómo era la vida en el antiguo Egipto en su apogeo? El reciente descubrimiento de una ciudad perdida en la orilla occidental del Nilo puede ofrecer algunas pistas. La ciudad, llamado el deslumbrante Atón, fue construido por un poderoso faraón y luego abandonado por razones desconocidas. La ciudad fue fundada por Amenhotep III, el noveno rey de los 18ª dinastía, que gobernó de 1391 a 1353 a.C. Fue uno de los faraones más prósperos e influyentes del antiguo Egipto, que expandió el imperio y construyó numerosos monumentos y templos. La ciudad debe su nombre al dios del sol Atón, a quien Amenhotep III adoraba. La ciudad se perdió para la historia hasta 2020, cuando un equipo de arqueólogos dirigido por Zahi Hawass tropezó con ella mientras buscaba el templo mortuorio de Tutankamón. Encontraron una ciudad bien conservada que abarcaba unos 3 kilómetros cuadrados y tenía un complejo plan urbanístico. 8. Las tumbas ocultas de Lisht. ¿Qué secretos hay enterrados bajo las arenas de Egipto? Un reciente descubrimiento de más de 800 tumbas en una sola temporada ha asombrado a los arqueólogos y ha revelado nueva información sobre el Reino Medio, un periodo de prosperidad y florecimiento cultural. Las tumbas se encontraron en Lisht, un lugar cerca de El Cairo que fue capital de Egipto. Las tumbas datan de alrededor del año 2000 a.C., cuando Lisht era el hogar de los faraones de la 12ª y 13ª dinastías. Estos gobernantes construyeron impresionantes pirámides y templos en el lugar, pero también dejaron tras de sí una vasta necrópolis para sus funcionarios y élites. Las tumbas permanecieron ocultas bajo el desierto durante milenios, hasta que una expedición conjunta de la Universidad de Alabama Birmingham y el Ministerio de Antigüedades egipcio las descubrió en 2018. 7. La tumba de Wati. ¿Cómo vivían y morían los antiguos egipcios? Reciente descubrimiento de una tumba bien conservada en Saqqara, un vasto cementerio cerca de El Cairo, ofrece algunas pistas. La tumba pertenece a Wati, funcionario de alto rango al servicio de un faraón de la Bue dinastía. La tumba fue hallada en 2019 por un equipo de arqueólogos dirigido por Muhammad Megahed, que la excavó bajo la arena a lo largo de 16 pies. La tumba data de alrededor del año 2400 a.C., cuando Saqqara era el lugar de enterramiento de los reyes y las élites del reino antiguo. La tumba es una obra maestra del arte y la arquitectura, con una galería rectangular de 3 metros por 3 metros y 3 metros de altura. La galería está decorada con relieves de colores, esculturas e inscripciones que representan a Wati, su esposa Weretptah y su madre, Meritmin, así como escenas de la vida cotidiana y rituales religiosos. Los relieves muestran a Wati cazando, navegando, haciendo ofrendas y supervisando la producción de cerámica y mobiliario funerario. 6. Ushaptis de Nefer Sanith. ¿Qué eran los Ushaptis? ¿Y por qué los fabricaban los antiguos egipcios? Los Ushaptis eran pequeñas figurillas que se colocaban en las tumbas para servir al difunto en la otra vida. Normalmente eran de loza, un tipo de cerámica vidriada, e inscritas con hechizos y nombres. Una de las colecciones más notables de Ushaptis se encontró en la tumba de Neferibreseneith, un alto funcionario de la quinta dinastía. La tumba de Neferibreseneith se encontraba en Saqqara, una vasta necrópolis cerca de la pirámide de Usaqaf. La tumba fue saqueada en la antigüedad, pero algunos de los Ushaptis se conservaron bajo una pila de madera carbonizada. Los Ushaptis fueron descubiertos en 1929 por un arqueólogo británico llamado Cecil Firth, que excavó la tumba y documentó su contenido. Los Ushaptis de Nefer y Breseneth eran únicos por varias razones. Primero, eran muy numerosos. Firth encontró 336 Ushaptes en la tumba, que superaba el número habitual de 365. Segundo, estaban muy bien hechas. Tenían rasgos detallados, decoraciones elaboradas y colores vivos. Tercero, fueron muy informativos. Llevaban inscritos el nombre y los títulos de Nefer y Bresaneith,
que ayudó a identificar al propietario de la tumba y su papel en la sociedad egipcia. 5. Busto de Nefertiti. ¿Quién era la mujer detrás del rostro más famoso del antiguo Egipto? El busto de Nefertiti, una impresionante escultura de la reina que gobernó con su marido Akenatón, es una obra maestra del arte antiguo y una fuente de controversia. El busto fue encontrado en 1912 por un arqueólogo alemán. En el yacimiento de Amarna, la capital de la revolución monoteísta. El busto es de piedra caliza, recubierta de estuco pintado y representa a Nefertiti con un largo cuello, un rostro esbelto y una llamativa corona azul. El busto destaca por su realismo, simetría y belleza, y muestra la habilidad y el estilo del escultor Thutmosis, que trabajaba en el taller real. El busto es también uno de los pocos retratos de Nefertiti que se conservan, que era una reina poderosa e influyente, pero cuyo destino y lugar de enterramiento se desconocen. ¿Por qué es controvertido el busto? El busto ha sido objeto de disputa entre Egipto y Alemania, que reclaman la propiedad del artefacto. El busto fue llevado por Borchardt a Alemania en 1913 tras un dudoso acuerdo con las autoridades egipcias. El busto permaneció oculto al público hasta 1924, cuando se expuso en Berlín y causó sensación. Desde entonces, Egipto ha exigido reiteradamente la devolución del busto, argumentando que se obtuvo ilegalmente y que pertenece al patrimonio egipcio. 4. ¿Cómo evolucionaron las ballenas de mamíferos terrestres a gigantes oceánicos? Un sorprendente descubrimiento en el desierto egipcio podría arrojar algo de luz sobre esta cuestión. Las ballenas andantes de Egipto son los restos fosilizados de antiguas ballenas que tenían patas y podían caminar por tierra. Las ballenas andantes se encontraron en Wadi al-Hitan, o el Valle de las Ballenas, un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que antaño fue un océano prehistórico. Los fósiles datan de hace 37 millones de años, cuando las ballenas experimentaban una importante transición de la vida terrestre a la acuática. Los fósiles incluyen un esqueleto de ballena de 15 metros de largo que tenía 4 patas, pezuñas y una larga cola. La ballena pertenecía a un grupo denominado basilosauridos, que fueron de las primeras ballenas completamente acuáticas. Las ballenas andantes de Egipto son un hallazgo raro y valioso, ya que revelan la historia evolutiva y la diversidad de las ballenas. También muestran los cambios medioambientales que afectaron a la región a medida que el océano retrocedía y el desierto ocupaba su lugar. 3. Tumba de Khentakahuez II. La tumba de Khentakahuez II era la más grande del mundo. ¿Quién fue Khentakahuez II y por qué es importante su tumba? La tumba de Khentakahuez II es el reciente descubrimiento de una tumba egipcia que pertenece a una reina hasta ahora desconocida que vivió hace 4.500 años. La tumba revela nueva información sobre la Ube dinastía y el papel de la mujer en el antiguo Egipto. La tumba de Khentakahuez II fue excavada en 2015 por un equipo de arqueólogos checos dirigidos por Miroslav Barta, que trabajó en colaboración con el Ministerio de Antigüedades egipcio. La tumba se encontró en Abusir, una necrópolis que fue utilizada por los reyes y reinas de la Wimpo dinastía, que gobernó de 2494 a 2345 a.C. La tumba formaba parte del complejo piramidal de Neferirkare, también conocido como Ranaferef, tercer rey de la dinastía y esposo de Khentakahuez II. La tumba de Khentakahuez II fue una sorpresa, ya que su nombre y su existencia no se conocían. Los arqueólogos encontraron su nombre y títulos inscritos en las paredes de la tumba, así como en algunos artefactos, como vasijas de cerámica y alabastro. Entre sus títulos figuran esposa del rey, madre del rey y rey del Alto y Bajo Egipto. Estos títulos sugieren que no solo era la esposa de Neferikare, sino también la madre de su sucesor, Neferifre, y que pudo haber gobernado Egipto como regente o cogobernante tras la muerte de su marido. 2. Antigua fábrica de cerveza egipcia. El reciente descubrimiento de una fábrica de cerveza a gran escala en un yacimiento funerario del norte de Abidos revela un aspecto sorprendente de la cultura del antiguo Egipto. Pero ¿cómo celebraban los antiguos egipcios a sus muertos con cerveza?
La cervecería se construyó hacia el año 3150 a.C., cuando Egipto se unificó bajo el rey Nama y era capaz de producir miles de litros de cerveza a la vez. La cervecería fue hallada en 2018 por un equipo de arqueólogos de Egipto y Estados Unidos que utilizaron tecnología de prospección magnética para localizarla bajo la arena. La cervecería formaba parte de una necrópolis que utilizaban los reyes y las élites del período dinástico temprano, que construyeron impresionantes tumbas y monumentos en el lugar. 1. El halcón sin cabeza. Un misterioso descubrimiento de un santuario de halcones en el desierto de Egipto revela un nuevo aspecto del antiguo culto al dios de la luna, Khonsu. El santuario data del siglo IV d.C., cuando Egipto estaba bajo el dominio del Imperio Romano. El santuario fue descubierto en 2019 por un equipo de arqueólogos españoles y polacos que trabajaban en el proyecto Zakajot de Berenike, una antigua ciudad portuaria en el Mar Rojo. El santuario formaba parte de un complejo religioso mayor construido por los blemis, un pueblo nómada que vivía en el desierto oriental y resistía la dominación romana. Los manchegos seguían una religión híbrida que combinaba elementos de las tradiciones egipcia y nubia. El santuario constaba de 2 salas, uno con un pedestal que contenía los restos de 15 halcones sin cabeza y otro con un monumento de piedra que representaba a 3 deidades. Los halcones fueron probablemente sacrificados como ofrendas a Khonsu, el dios de la luna, que a menudo se representaba como un halcón o un hombre con cabeza de halcón. Los halcones sin cabeza pueden haber simbolizado el menguante de la luna o la sumisión de la mancha a Khonsu. Y ahí lo tienen. Ahora, ¿cuál de estos misterios le ha impactado más? Háganos saber su opinión en la sección de comentarios más abajo.